Las ánimas del purgatorio, el camino de los lamentos. Mi nombre es Ernesto Ramírez. Crecí en un pequeño pueblo de México llamado San Juan de los Ríos, un lugar que a simple vista parecía tranquilo, pero que ocultaba historias que nos ponían los pelos de punta. De niño, mi abuela me contaba sobre las ánimas del purgatorio, almas en pena que caminaban por los caminos solitarios en busca de oraciones para encontrar el descanso eterno. Como muchos, pensé que eran simples cuentos para asustarnos y hacer que rezáramos antes de dormir. Nunca imaginé que, años después, me tocaría vivirlo en carne propia. Todo comenzó cuando mi tío Jorge murió. Él era un hombre trabajador, pero con una vida llena de pecados. Bebía hasta perder el conocimiento, era agresivo y jamás pisó una iglesia. Cuando falleció, mi madre nos obligó a rezar un novenario para que su alma no quedara atrapada en el purgatorio. No todos lo tomaron en serio. Yo mismo, a mis 27 años, apenas si creía en esas cosas. La noche del séptimo día del novenario, me ofrecía llevar a mi madre y a mi hermana de regreso a casa después de la misa. La iglesia de San Miguel Arcángel estaba a las afueras del pueblo, y el único camino de regreso pasaba por el viejo cementerio de los Olivos. Eran casi las 10 de la noche cuando emprendimos el viaje en mi camioneta. No vayas tan rápido, Ernesto, me dijo mi madre. En este camino hay cosas que no queremos molestar. Sonreí con incredulidad, pero reduje la velocidad para no hacerla sentir incómoda. El viento soplaba con fuerza, haciendo crujir los árboles y levantando hojas secas que se arremolinaban como pequeños tornados. De pronto, un fuerte olor a cera quemada inundó la cabina de la camioneta. ¿Hueles eso?, preguntó mi hermana, tapándose la nariz. Yo también lo sentí. Era el mismo aroma que se percibía en la iglesia durante las misas de difuntos. Apreté las manos al volante y me concentré en la carretera. Al pasar junto al cementerio, noté que el portón de hierro estaba entreabierto, algo extraño porque siempre lo cerraban temprano. Pero lo que realmente me inquietó fue lo que vi más adelante. A unos 100 metros, en medio del camino, había un grupo de personas vestidas de negro, de pie y en completo silencio. Pensé que tal vez era un velorio o alguna procesión nocturna, aunque resultaba raro a esas horas. Frené un poco y encendí las luces altas para ver mejor. Fue ahí cuando sentí que la sangre se me helaba. No eran personas. Eran sombras. No tenían rostro ni rasgos definidos, solo siluetas oscuras que parecían moverse sin tocar el suelo. Algunas flotaban lentamente, mientras que otras se mecían como si el viento las arrastrara. Y en el aire se escuchaban lamentos, susurros tan débiles que parecían venir de otro mundo. Mi madre comenzó a rezar en voz alta, con un temblor en la voz que nunca antes le había escuchado. No mires, murmuraba mientras apretaba su rosario con fuerza. Pero yo no podía apartar la vista. Entre aquellas sombras, distinguí una figura que se me hizo extrañamente familiar. Un hombre delgado, con la cabeza ladeada, como si su cuello estuviera roto. Sus ropas estaban desgarradas, como las que usó mi tío Jorge el día de su entierro. «Es él», susurró mi hermana con voz entrecortada. «Dios mío, es el tío Jorge». Las sombras comenzaron a moverse hacia nosotros. No caminaban, sino que parecían deslizarse con lentitud, como si el aire las empujara en nuestra dirección. No pude soportarlo más. Apreté el acelerador y pasé entre ellas,
sintiendo como el aire a nuestro alrededor se volvía más frío con cada metro que avanzábamos. Cuando al fin salimos de la zona del cementerio, la sensación opresiva desapareció de golpe. Miré por el retrovisor y vi que las sombras se desvanecían poco a poco hasta desaparecer en la oscuridad. Esa noche, nadie durmió en casa. Mi madre nos hizo rezar el rosario una y otra vez, pidiendo por el alma de mi tío y por todas aquellas ánimas del purgatorio que vagaban sin descanso. Desde entonces, cada año en el aniversario de su muerte, camino cerca del cementerio y dejo velas encendidas. No sé si sirve de algo, pero prefiero no correr riesgos. Porque si algo aprendí aquella noche, es que los muertos no siempre descansan en paz y que algunos, tarde o temprano, regresan a pedir lo que les fue negado en vida. Las ánimas del purgatorio, el último pasajero. Me llamo Miguel Álvarez y lo que voy a contarles no es solo una historia, sino algo que viví en carne propia. Hasta el día de hoy no sé si fue un castigo divino o una advertencia, pero lo que sí sé es que cambió mi vida para siempre. Soy taxista en Zacatecas, México, y desde hace más de 10 años conduzco por las carreteras que rodean el pueblo de Guadalupe y la ciudad de Fresnillo. Siempre he trabajado de noche. La paga es mejor y la ciudad vacía tiene un aire de misterio que, aunque a muchos asusta, a mí siempre me ha gustado. Sin embargo, una madrugada de noviembre, comprendí que hay cosas en la oscuridad con las que es mejor no cruzarse. Era casi la 1:30 de la madrugada y ya pensaba en regresar a casa. Había tenido una buena jornada y el frío de la madrugada comenzaba a calarse en los huesos. Manejar en esta época es complicado, porque la neblina cubre la carretera y las luces de los autos apenas sirven para ver unos metros adelante. Pasé por la carretera que conecta con el Panteón de Herrera, un cementerio antiguo que, según cuentan, está lleno de almas en pena. Nunca me detuve a escuchar esas historias, pero los demás taxistas evitaban la zona. Decían que por ahí se aparecían las ánimas del purgatorio, buscando quien rezara por ellas. Cuando doblé en una curva, vi a lo lejos a una mujer de pie al lado del camino. Era delgada, con el cabello largo y vestido negro. Lo primero que pensé fue que algún borracho la había dejado ahí o que su auto se había descompuesto. Así que sin dudarlo, frené y bajé un poco la ventana. Buenas noches, ¿para dónde va?, pregunté. La mujer giró la cabeza lentamente. Su rostro estaba pálido y sus ojos eran oscuros, inexpresivos. Al centro, por favor, dijo en un tono apenas audible. Asentí y le abrí la puerta trasera. Se subió sin hacer ruido y cerró la puerta con suavidad. Miré por el retrovisor, pero por alguna razón no podía ver bien su reflejo. Solo distinguía la silueta de su vestido negro y su largo cabello cubriéndole el rostro. ¿Alguna calle en especial?, pregunté mientras retomaba el camino. Cualquiera, todas llevan al mismo lugar. Su respuesta me dejó una sensación extraña en el pecho. Su voz era suave, pero había algo en su tono que me erizó la piel. No quise preguntar más. Conduje en silencio por unos minutos, pero la atmósfera dentro del auto se hizo cada vez más pesada. Un olor a cera quemada y flores marchitas invadió el aire. ¿Sabe?, dije, tratando de romper el silencio. No es seguro estar en la carretera a estas horas. Hay muchos accidentes por la neblina. No respondió. Solo miraba por la ventana, inmóvil. Cuando pasamos cerca del cementerio, sentí como si la temperatura descendiera de golpe.
La neblina se hizo más densa, y de pronto, vi algo en la orilla del camino. Velas. Docenas de velas encendidas formaban un sendero que conducía hasta la entrada del cementerio. Nunca había visto algo así, y por un momento pensé que quizá había una procesión nocturna. ¿Qué es eso?, pregunté en voz alta, más para mí mismo que para ella. Es el camino, respondió la mujer con su voz suave. Es la única forma en que podemos regresar. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Regresar? ¿A dónde? No hubo respuesta. Miré por el retrovisor. Mi corazón casi se detiene. La mujer ya no estaba en el asiento trasero. Frené de golpe. Me giré rápidamente, pero el asiento estaba vacío. El olor a cera quemada se hizo más intenso y sentí un frío indescriptible en la piel. Entonces, de reojo, la vi. Estaba afuera, parada junto a la puerta del cementerio. Sus ojos, ahora rojos como brasas, me miraban fijamente. Su piel parecía traslúcida y sus labios se movían sin emitir sonido, como si rezara o murmurara un nombre. Y entonces, lo entendí. No era una pasajera. Era un alma atrapada. Las ánimas del purgatorio necesitan oraciones para cruzar al otro lado. Ella solo buscaba a alguien que la llevara hasta donde debía estar. Sin pensar, pisé el acelerador y salí de ahí. No miré atrás, no quería saber si me seguía, si había más como ella, si aún estaba susurrando mi nombre. Llegué a casa temblando. No dormí esa noche ni las siguientes. Al tercer día, fui con un sacerdote y le conté lo que había pasado. Reza por ella, me dijo. No todos los muertos pueden encontrar el camino. Desde entonces, cada noche, antes de salir a trabajar, dejo una vela encendida en mi casa y rezo un Padre Nuestro por todas aquellas almas en pena. Porque sé que, en algún rincón de la carretera, ellas siguen esperando. Y una noche, podrían subir de nuevo a mi taxi. Las ánimas del purgatorio, la mujer del campanario. Me llamo Ricardo Gutiérrez, y lo que estoy por contarles es algo que jamás podré olvidar. Han pasado más de 10 años desde aquella noche, pero cada vez que escucho una campana sonar a lo lejos, mi piel se eriza y mis manos comienzan a temblar. Soy originario de San Juan de los Lagos, Jalisco, un pueblo lleno de historia y tradición. Siempre he sido un hombre escéptico, de los que creen en lo que pueden ver y tocar. Pero después de lo que me pasó, aprendí que hay cosas que existen aunque no podamos explicarlas. En aquellos días, yo trabajaba como velador en la iglesia principal del pueblo. No era un trabajo difícil, pero requería estar alerta. La iglesia era antigua, con muros de piedra que guardaban siglos de historia y, según algunos, muchas almas en pena. Las ancianas del pueblo solían contar que en el campanario vivía un espíritu atrapado. Era el alma de una mujer que había muerto en el siglo XIX, cuando cayó de la torre mientras intentaba encender una vela en honor a su esposo fallecido. Nadie sabía su nombre, pero la llamaban la mujer del campanario. Nunca presté atención a esas historias. Hasta que, una noche, la campana sonó. Eran exactamente las 2:45 de la madrugada. Yo estaba sentado en una banca, tratando de mantenerme despierto, cuando un sonido metálico resonó en la iglesia. ¡Don! Salté del susto. La campana no debía sonar a esa hora. Miré hacia la torre y, en medio de la oscuridad, vi una silueta.
Era una mujer vestida de negro, con un velo cubriéndole el rostro. Sentí como un escalofrío me recorría la espalda. ¿Quién está ahí?, grité con la voz entrecortada. No hubo respuesta. Tomé mi linterna y subí por las escaleras de piedra que llevaban al campanario. Los escalones crujían bajo mis pies y el aire se hacía cada vez más pesado. Cuando llegué a la cima, el sonido de la campana se detuvo de golpe. Giré la linterna, iluminando la oscuridad. No había nadie. Mi corazón latía con fuerza. Estaba a punto de bajar cuando escuché un susurro. ¿Puedes ayudarme? Me quedé paralizado. El susurro venía de mi derecha. Giré lentamente la cabeza y la vi. Estaba de pie junto a la campana, con el velo aún cubriéndole el rostro. Sus manos huesudas se aferraban a la cuerda. No puedo bajar, susurró. Mis piernas temblaban. Quería correr, pero algo dentro de mí me obligó a quedarme. ¿Quién eres?, pregunté en un hilo de voz. Estoy atrapada. Su voz sonaba como un eco lejano, como si viniera de otro tiempo. Con manos temblorosas, extendí la linterna hacia su rostro y, en ese instante, un viento helado me golpeó el cuerpo. El velo salió volando y, debajo de él, vi su rostro. Era un cráneo. Sus ojos eran dos cuencas vacías, y su boca se movía como si intentara hablar, pero solo salía un susurro. Ayúdame, ayúdame. Solté la linterna y corrí. Bajé las escaleras casi rodando, con el sonido de susurros siguiéndome. Cuando llegué a la puerta de la iglesia, la campana sonó de nuevo. Don. Me volví lentamente y la vi una vez más. Estaba de pie en lo alto del campanario, mirándome. Esa fue la última noche que trabajé en la iglesia. Al día siguiente, renuncié y nunca más volví. Dicen que las ánimas del purgatorio buscan ayuda, que necesitan oraciones para encontrar el descanso. Desde entonces, cada vez que escucho una campana sonar de madrugada, rezo por ella. Porque sé que sigue allí, esperando que alguien la ayude a bajar del campanario.